Para nuestro proyecto hemos utilizado los siguientes materiales: 400 metros de lana indicada para agujas del 3 al 4 milímetros en color azul, que era el color predominante con el que hemos hecho el canesú, y 200 metros de color blanco, que es el que hemos mezclado con el azul para hacer el cuerpo. Para tallas mayores utilizaremos 600 metros de azul y 400 de blanco. También hemos utilizado agujas de 7 milímetros para el cuerpo y de 5 milímetros y medio para el canesú, o la parte aguja lanera, tijeras y marcadores. Comenzaremos nuestra blusa haciendo 147 cadenetas. Hacemos así como siempre el nudito y 147 cadenetas. Una vez que tenemos nuestra cadeneta de la longitud deseada, en este caso 147 cadenetas, lo que haremos será lo siguiente: cogeremos la lazada y nos iremos a la 9ª cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la 9ª cadeneta haremos un punto alto. ¿Veis? Solo cogeremos en este caso la hebra. Una hebra. Cogemos hebra. Primera lazada, segunda lazada. A continuación, esta parte ya se repetirá hasta el final de la vuelta. Una cadeneta y 2 cadenetas. Cojo hebra y hago punto alto. ¿Dónde? Dejamos una cadeneta sin hacer, 2 cadenetas sin hacer, y en la tercera hago mi punto alto. De nuevo repetimos la secuencia, 1 y 2 cadenetas, y dejo en la base de cadenetas 2 cadenetas libres y en la tercera hago mi punto alto. ¿Veis? Todo el tiempo se va a repetir la misma secuencia, 2 cadenetas y un punto alto. Hasta el final 1, 2 cadenetas y en la tercera cadeneta de base hago el punto alto. Ahora 2 cadenetas de separación entre punto alto y en la tercera cadeneta hago mi punto alto. Y seguiremos así hasta el final de la vuelta. 2 cadenetas, punto alto en la tercera cadeneta, 2 cadenetas, cojo hebra, punto alto en la tercera cadeneta, 2 cadenetas, punto alto en la tercera cadeneta. Bueno, y por fin aquí llegamos al final de la vuelta. Así que, como siempre, 2 cadenetas y un punto alto en la tercera cadeneta. Así que vamos a ver cómo comenzaríamos nuestra... Bueno, aquí podría aprovechar para enseñaros qué pasa cuando alguna vez nos sale, como en este caso, que nos sobra aquí una cadeneta. Pues si nos sobra no pasa nada, más vale pasarnos que no llega, porque si nos sobra siempre podemos hacer así, deshacer este nudito. Este era el nudo de inicio que hacíamos, y con mucho cuidado, ¿veis? Cerramos así y ya está, ya no nos sobra ninguna cadeneta. Para comenzar nuestra segunda vuelta únicamente tendremos que levantar 5 cadenetas, 2, 3,
4 y 5, que serían las 3 de subida, que equivalen al primer punto alto, y las 2 de separación que hay entre punto alto y punto alto. Así que giramos la labor, cogemos hebra y ahora quedaríamos punto alto sobre punto alto. ¿Veis lo que os comentaba? 5 cadenetas. Estas 3 que van encima de este punto alto, 2 cadenetas de separación, 2 cadenetas de separación y punto alto sobre punto alto. Ahora que vendría 2 cadenetas. O sea, vamos a repetir ya todo el tiempo la misma secuencia. 2 cadenetas y punto alto sobre punto alto. A partir de aquí es mucho más fácil y mecánico, porque en la primera vuelta tenemos que ir contando sobre la cadeneta de base el número de cadenetas, dejando 2 entre punto alto y punto alto, 2 de base libres. Pero ahora ya simplemente es ir haciendo 2 cadenetas, lo mismo, pero ya hacemos punto alto sobre punto alto, ya no tenemos que contar ni nada. Así que esto es perfecto para hacer viendo la televisión o cualquier cosa que nos requiera. Vamos, que ya se hace tan mecánico que no. Así que ya sabéis, 2 cadenetas, punto alto sobre punto alto. Y lo único es que al final acabará punto alto sobre punto alto, y para la tercera vuelta y sucesiva, siempre que empecemos una vuelta nueva, pues levantamos 5 cadenetas. Y ya nos vemos cuando llevemos 7 vueltas. Esta que es en la que estamos en la segunda, cuando hayamos terminado 7 vueltas, continuamos. Bueno, aquí ya tenemos nuestras 7 vueltas. Como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas y comenzamos, si recordáis, con 147 cadenetas. ¿Por qué 147 cadenetas? Porque vosotros podéis hacer las que queráis, o sea, la longitud que queráis. Yo en este caso el trabajo nos medirá 72 centímetros. He tomado la medida más o menos de codo a codo aproximadamente, y bueno, haciendo pruebas yo quería que me quedaran 47 casillas, bueno, ya llamaremos casillas, casitas, celdas o como queramos llamar, cuadrados, digamos, a esta repetición de 2 puntos altos separados por 2 cadenetas. Entonces esto, como cada uno lo podemos hacer, como os digo, de la distancia, de las dimensiones que queráis. Entonces lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre lo que se repetirá, siempre tendremos el número de cadenetas de base que hagamos será múltiplo de 3 más 9. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, haciendo mis cálculos, haciendo pruebas, yo quería hacer 47 cuadrados. Entonces, ¿cuáles son las 47 cuadrados? Entonces, lo que tenemos que hacer es 46 por 3 más 9. ¿Por qué motivo? Como podéis ver aquí, el motivo, vamos a ver si os lo enseño, hecho, para que lo podáis ver, ¿vale? Veremos, os compararé el croquis con la realidad. El motivo que siempre se va a repetir son las 2 cadenetas y el punto alto. Estos 3 puntos se repiten, de ahí que sean múltiplos de 3. Entonces siempre esto va apoyado en una cadeneta de base, que es la primera que hicimos. Entonces cada punto alto va apoyado sobre una cadeneta, va hecho en una cadeneta y a la vez va separado de 2 cadenetas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros giramos nuestra cadeneta inicial,
Siempre, si vemos para continuar y hacer, digamos, simétrico el mismo motivo, que tenemos también 2 cadenetas de separación, estos 3 cadenetas de aquí equivalen, serían el primer punto alto, ¿vale? Y aquí abajo veis, tenemos también 2 cadenetas de separación, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos ocurre que esta cadeneta de aquí se olvida, porque el punto alto siempre también va apoyado sobre algún punto, o en este caso una cadeneta o lo que sea. De ahí que suponemos que nuestra aguja la tenemos aquí, ¿vale? Este es el final de nuestra cadeneta, por eso siempre hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9º punto es donde hacemos este punto alto, ¿vale? Esto es lo que hacíamos, lo que hemos hecho al principio. Por aquí venimos con nuestra cadeneta y lo primero que hacemos es este punto alto en la 9ª cadeneta. Así que ya sabéis que así podéis hacer vosotras, me refiero, por ejemplo, suele pasar que tú empiezas a hacer este tipo de malla y de repente ves, te lo empiezas a probar, te lo pones por encima, pues ves que a ti pues son 10 puntos, 10 cuadraditos en la manga o lo que sea de ancho, cualquier medida que veáis. Entonces así, de esta manera vosotros os podéis calcular las cadenetas que vais a hacer. Así que siempre será, bueno, si queréis 10 cuadrados, pues sería 9 por 3 más 9. Y así podréis hacer los cálculos que queráis. Si veis que os faltan, que os sobran, siempre de esta manera, ya sabéis, múltiplos de 3 más 9. Y así podréis hacer vosotras la medida que queráis. Bien, después de ser tan pesada y explicar esto, es que a mí me gusta entender las cosas porque así no se olvidan, razonando las cosas, lo que se memoriza se olvida. Bueno, y aquí tenemos ya nuestros 47 cuadrados de base por 7 vueltas o 7 filas. Esto luego dará de sí, porque además después el cuerpo lo haremos con hilo doble y pesa, entonces esto se da de sí. Yo en principio había hecho más vueltas, más luego alguna vuelta de más que veremos ahora en el hombro, pero ya os digo que luego al meter el hilo doble esto pesa y depende, pues en mi caso yo quería que llegara justo hasta antes del pecho, por si me lo quiero poner sin nada, para que no se vea nada, así que ya cada uno lo que quiera. Entonces, lo primero que yo hago, que haremos será, como tenemos 47 cuadrados de base, lo que haremos será coger un marcador y en el 24 lo ponemos. Entonces contamos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aquí pongo 1 y este será el centro. Si a vosotros os queda un número par, pues lo ponéis justo en el punto que separa las dos casillas centrales, ¿vale? Da igual, yo lo he hecho así impar, pero bueno, puede ser un número par, lo que queramos cada uno. Vale, entonces después venimos y ponemos 1 arriba también. O sea, contamos y en el centro, en la parte superior, pondríamos otro marcador. Y después, ahora ya vamos a empezar a hacer los hombros en la parte superior, así que voy a contar desde el central 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto pondré un marcador hacia un lado y aquí también en el otro lado 1, 2, 3, 4 y en el quinto hacia aquí pongo otro marcador. De esta manera me quedarán 18 casillas o cuadrados o como lo queramos llamar a cada lado. Así que ahora aquí tenía la continuación.
De nuevo levantaremos 5 cadenetas y estas ya son 2 vueltas que vamos a hacer en el hombro, pero en esta ocasión vamos a llegar justo hasta antes del marcador. Aquí tengo el primer marcador. Todo esto hemos visto que entre estos dos, o sea, los hombros llegarán hasta aquí, hasta el cuadradito. Este ya está aquí. Vale, entonces tengo que hacer 18 hasta antes del marcador. Entonces ya hemos hecho. Hacemos 5 cadenetas y punto alto sobre punto alto. Y como siempre continuamos 2 cadenetas, punto alto sobre punto alto hasta llegar al marcador. 2 cadenetas. Bueno, ya estamos llegando aquí al marcador. Ya hemos llegado al marcador, ¿veis? El marcador está en esta cuadrícula, pues yo me quedo justo en el punto alto antes del marcador. Que no se me enreda aquí. ¿Y qué hacemos? 5 cadenetas y 5. Giro la labor. Y terminaré aquí haciendo un punto alto en la tercera cadeneta de subida, pero ya hago la segunda vuelta y corto el hilo. Lo vemos que en los hombros haremos 2 filas solo. Bueno, ya estamos terminando la segunda vuelta y este hombro. Entonces hacemos 2 cadenetas y punto alto en la tercera cadeneta. 1, 2 y 3. Y ya terminamos punto alto, cojo hilo y lo paso. Bueno, no sé, porque la otra parte he dejado ya hebras largas para hacer ya la costura y aprovechar. En lugar de cortarlo aquí, lo cortamos cortito, porque ya os digo que en el otro lateral las he dejado mucho más largas, justo como el doble del hombro, de la longitud del hombro, porque así ya no tengo que sacar hebra. Y aquí, como veis, ya tenemos hechas las 2 filas, 1 y 2, de un hombro. Y aquí por aquí irá costura. Y ahora tenemos que hacer lo mismo en el otro lado. ¿Qué pasa? Siempre nos tenemos que fijar en que como la disposición del punto. Entonces esta que es la vuelta anterior está del derecho. Entonces tendremos que coser del revés porque el sentido del crochet es hacia allá. Así que en esta ocasión tenemos que empezar por este punto. Así que vendríamos, a ver dónde tengo, cogeríamos hilo, como siempre hago el nudito, ¿vale? Entonces, como mi marcador está aquí y tengo que coser hacia allá, entonces ahí meto mi aguja, ¿vale? Lo veis, ¿no? Este es mi marcador, pues yo introduzco en el punto alto siguiente la aguja y por el nudito este que he hecho aprieto, meto el hilo y ya aquí hago 5 cadenetas. 3, 4 y 5. Y voy a punto alto sobre punto alto. Y ya continúo igual. 2 cadenetas. Punto alto sobre punto alto. Bueno, ya tenemos terminado nuestros hombros,
las dos filas, hemos hecho nuestra parte delantera y trasera, que son iguales, con las disminuciones de los hombros. Entonces, ahora que vendría para acabar bien, lo que voy a hacer es enseñar un poco cómo se ocultaría esta hebra que nos queda en uno de los hombros. Como hemos tenido que añadir desde aquí el hilo anteriormente para añadir estas dos filas, porque en este lado de aquí venía, vamos, no ha habido que añadir porque era la continuación, que de esta fila de aquí, la fila 7, acababa al final, llegaba hasta aquí y entonces aquí con las 5 cadenetas ya terminamos y ya cerramos nuestra pieza. Pero en este lado teníamos que añadir el hilo para hacer las dos filas, así que una vez que nos ha quedado aquí la hebra que hemos añadido, que hacíamos el nudo y empezábamos por aquí a trabajar en este sentido, pues vemos aquí se ve que este punto está en la parte que tomaremos como delantera, que esta última vuelta, la vuelta 7, está del derecho, como se puede apreciar, y también la vuelta 1 también está del derecho, así que esto tomaremos como derecho de esta parte de la prenda. Así que entonces esta hebra cogeremos, como es corta, lo vamos a ocultar con la aguja de crochet, con una más fina. Así que la cogeremos por aquí, la hebra, y la pasaremos para atrás y la vamos a ocultar por la parte trasera. Hombre, ocultar no tiene más misterio, pero bueno, las primeras veces hay que ir intentando siempre meter la hebra por aquí, por dentro, ir aprovechando los pliegues de los puntos, o sea, las distintas lazadas, de manera que no se note mucho por el delantero. O sea, podemos tomar este sentido, llevarlo para acá, por aquí abajo, pero bueno, o sea, cada vez lo haréis de una manera, pero siempre intentando así que no se note mucho. O sea, cuanto más vueltecitas, así cobraba por aquí, pues la meto así. La meto por aquí abajo. Y bueno, lo vamos ocultando así un poquito, de manera que por el lado derecho no se ve nada. Y ya cuando llevemos un poquito, bueno, cuando ya lo hayamos ocultado, ahora ya ni la encuentro. Bueno, por aquí, pues ya cojo y corto lo que queda y se estira y ya se ha ocultado. Ahora, ¿qué nos quedaría también? Otra parte importante es tejer las costuras, porque eso es otra cosa que yo muchas veces no lo veo, que se dice. O sea, es importante verlo porque no todo el mundo... O sea, estos vídeos van dirigidos sobre todo a gente que no tiene mucha experiencia en el tema, y yo creo que es importante que por lo menos veáis cómo se hace una de las costuras, porque o sea, a mí me ha pasado que la verdad que algún trabajo, alguno de mis primeros proyectos, incluso no tan primeros, que quedaban muy bonitos, pero igual la costura hacía que quedaran bastante feos, porque no sabía coserlos. Bien, aquí lo que vamos a hacer, esta estaría, como os he comentado, esta está del revés, ¿vale? Bien, del revés. Y esta está del derecho.
Vale, entonces lo voy a poner encima y así tengo revés por aquí y revés por aquí y ya los puedo tejer. Lo voy a hacer con una hebra de otro tono para que lo veáis mejor, porque como el hilo es oscuro, el de base, si cojo una hebra oscura, si cojo la suya, que la tengo aquí para luego tejerlo, pues no veríais nada. No, aquí vamos a ver, si cojo la tercera cadeneta, pero cojo solo, veis que hace como trencita, cojo solo esta hebra de fuera y aquí me vengo al punto alto y cojo también solo la hebra de fuera, ¿vale? Dejo las de dentro, entonces aquí haría un nudo. Bueno, la hebra que he cogido un poco el doble de lo que mide, digamos, todo lo que va desde lo que es hombro y manga, pues más del doble de distancia, algo más. He cogido como unos 60, 70 centímetros, puede servir. Bueno, como íbamos, siguiente, cojo la hebra exterior. A ver si lo vais viendo, yo suelo hacer así, voy metiendo el dedo, entonces voy teniendo así enfrentadas las dos trencitas enfrentadas, entonces voy cogiendo hebra exterior con hebra exterior. Y esta ahora la ocultaría. Siguiente, hebra exterior con hebra exterior. Y veréis cómo va quedando muy bien. Yo voy lentita porque con la cámara y todo tengo que estar viendo. Y no sé cómo se está viendo. Y si esto se gira, pero por eso vais cogiendo así hebra exterior y hebra exterior. Y así ahora veremos cómo va quedando cuando llevamos un poco más. Y que no se nos pase ningún punto. Ahora llego ya a los puntos altos, es importante que vaya coincidiendo cuadradito con cuadradito y aquí los dos puntos altos, todo. Y se está hebra ocultado aquí. Y seguimos así, uy, ya se me ha salido la aguja. Bueno, seguiríamos así y ya os voy a enseñar cómo va quedando la costura. Siempre lo hacemos por caras exteriores, este tipo de costura. O sea, perdón, con las caras, sí, con el lado al revés se podría decir, o con los lados derechos los dos enfrentados o con los dos del revés para afuera. No sé cómo ahora mismo cómo decirlo. Pero bueno, al grano, que el resultado tiene que ser este. Hombre, ahora mismo lo veis feo porque se nota el contraste de color. Lo que queda bonito es que se quedan así las dos costuras. Pero no queda, que a veces se ven, no sé, hay veces que uno no sabe muy bien cómo hacer los acabados cuando tienes que unir varias piezas y este suele quedar muy bonito. Aquí os puede llamar la atención, como os digo, por el contraste, pero cuando lo hacéis con el mismo tono queda muy bien. Esto solo lo estoy haciendo así para que se vea mejor. Así que pues nada, seguiríamos así ya hasta llegar al final.
Aquí ya llegando al último cuadradito, lo que he hecho es a lo mejor terminar en la segunda cadeneta y dejaros la cuarta para que esta parte se quede un poco más diagonal, ¿no? ¿Sabes? Porque en realidad tendremos que cerrar todavía. Si vemos aquí, la parte de atrás coincide que es punto alto. Acabaríamos aquí, pero bueno, si esto ya son manías de cada uno. Yo lo he terminado en un puntito antes, digamos, porque así hace más como la curvita. Y aquí ya, como me gusta hacer siempre, os comento, cerraríamos con un par de vueltas, pero flojitas. Y meteríamos la aguja el hilo así para asegurar un poco, pero hasta que no veamos que nos gustan las dimensiones y todo está bien, más avanzada la prenda, no vamos a ocultar la hebra ni nada. Igual que tenemos aquí esta también, que la tendríamos que ocultar, coger, ir metiéndola por aquí con la aguja y se queda muy bien, no se ve nada. Hasta que no veamos que nos gusta cómo queda, no lo ocultaremos. Y así haremos con el otro hombro, también haremos lo mismo. Y también ahora cuando veamos cómo continúa, así que damos la vuelta. Una vez que tengamos ya, damos la vuelta y vemos que esta vuelta está del revés y la primera también, o sea, perdón, del derecho y del derecho. La parte de atrás igual, ¿vale? Ya las tendríamos del derecho. Entonces aquí tenemos los dos puntos centrales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Coloco marcadores y voy a contar, a ver, parte delantera. Desde el marcador central cuento 12 hacia un lado y 12 hacia otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 aquí. Y pongo un marcador. Y hacia este lado otros 12 y pongo otro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, hasta aquí. Y con esta parte haré lo mismo. A ver, voy a poner aquí también esta parte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemos contado 12 y en el 12 hemos puesto 1 en parte delantera y trasera. Pero lo que vamos a dejar ya es dejarlos unidos en uno. Este marcador hasta aquí. Vale, esta parte la dejamos abierta y ya la tejemos, la cosemos igual que hemos hecho con las costuras de arriba, la coseremos igual, pero de momento vamos a empezar a tejer el cuerpo sin costura porque así podemos ir viendo cuánto da de sí el cuello. O sea, esta parte superior vemos cuánto va a dar de sí con el peso y todo, y ya veis si queréis hacer esta parte más ancha o no, como en mi caso, que yo le quité filas y lo he dejado como está, porque entonces si tejéis estas costuras pues al final las tendréis que descoser, o bueno, tampoco, porque estas de aquí las podéis coser si queréis primero, eso ya a vuestro gusto. Yo creo que lo hice sin coser. Luego con estos dos de aquí, esto de verde eran los centrales, estos dos igual los hago. ¿Por qué? Porque así ya si los tengo juntos, porque ahora vamos a tejer en redondo,
Así que si los tengo ya juntos, pues ya sé que donde empiece, de hecho eso no los tejeré, voy a empezar. Y si tengo el marcador aquí, pues empiezo en el siguiente cuadradito. Así que ahora cojo, como veis aquí, lo voy a hacer con doble hilo, cogido de la misma calidad y es el mismo hilo, pero uno blanco y otro azul. Así que como siempre... y de hecho ahora comenzamos con un número 7. Lo podéis hacer con un número más pequeño o podéis trabajar con un hilo simple y hacer el mismo proceso, seguir con la misma aguja del número 5,5 y hacerlo solo con una hebra, en azul o en el mismo color si queréis, o eso ya a vuestro gusto. Entonces, como os decía, meto la aguja aquí por el cuadrado o la casilla y hago 3 cadenetas. Estos son mi primer punto alto de la vuelta, ¿veis? Esta es la casilla donde está puesto el marcador, no por la anterior, ¿vale? Y todo esto con aguja 7. Como ahora trabajaremos, como yo voy a trabajar con hilo doble, pues me ha gustado cómo queda con el número 7. Si queréis seguir con hilo simple, como estábamos haciendo aquí, que estábamos trabajando con la aguja 5,5, podéis seguir con el simple y la aguja 5,5, pero haciendo lo mismo, 2 puntos altos en cada cuadrado. ¿Veis? 2. Mirad, aprovecho y voy ocultando esta hebra. Por aquí atrás cojo hebra y hago 2 puntos altos en la siguiente. Llego siguiente casilla y hago 2 puntos altos. Seguimos en las 2 cadenetas. Dos puntos altos. Y así hasta que lleguemos al marcador, pero no al central, que está aquí. Tenemos, vamos, serán 22 cuadraditos. Bueno, ya estamos llegando al marcador de la sisa. 2 en cada casilla. Vale, y aquí está el punto alto, sujetando los dos lados. Pues en este no, en esta hacemos los 2 puntos altos siguientes. ¿Veis? Aquí quedan así, que luego esta parte la coseremos hasta aquí, como hemos visto. Haremos esta costura, que esto son las 2 mangas, la podéis haber, lo podríamos haber hecho ya, pero bueno, así, por si vemos que cuando tengamos varias vueltas tejidas igual no lo vemos justo o demasiado suelto y queremos quitar. Decimos, bueno, pues quito un cuadradito o 2 más de cada lado, o incluso tengo que coger alguno más y mover este marcador, pues así ya no lo tenemos todavía tejido. Así que continúo haciendo 2 puntos altos en cada cuadradito. Además, con esto ya con la aguja del número 7, de 7 milímetros, esto va a ir rapidísimo. Vale, aquí estamos llegando ya al final. Vale, que tengo, ¿veis?
Aquí está el marcador que sujeta estos dos cuadraditos, luego este de aquí ya están los dos puntos y aquí también ya los tenemos hechos. Que nos queda, como siempre, con un punto enano, se va, en la tercera cadeneta y hacer 3 cadenetas de subida o 2, según 2 o 3, yo según el caso, según esté trabajando, según vea que me quedan más suelto, más junto, hago 2 o 3 cadenetas de subida. Y ya simplemente, como veis, con el punto enano hemos cerrado vuelta. ¿Y qué pasa? Como siempre subimos con 3 cadenetas o, como os digo, 2 de subidas. En este caso, venga, 3. Y ya seguimos haciendo punto alto sobre punto alto. Cuando volvamos, cuando demos la vuelta y lleguemos aquí, de nuevo punto enano en la tercera cadeneta y así podemos tejer a cada uno el largo que quiera. Si continuamos haciéndolo, yo voy a hacer 14 vueltas. Como unos 21 centímetros de puntos altos, para que quede así un poco anchito y cortito, pero bueno, cada uno lo podéis hacer como queráis. Bueno, aquí ya hemos llegado a hacer el último punto alto y lo que voy a hacer es punto enano. Y aquí ya tengo terminadas nuestras 14 vueltas, o igual le doy alguna más, ya vosotros como queráis.